Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis, yo diría bastante agudo, el que hace Sarah Kaufman sobre una obra conocida de Freud, la de 1905, El chiste y su relación con lo inconsciente. Y nos centraremos sobre todo en cómo Freud interpreta los chistes judíos, tal como Kaufman lo desgrana en su libro ¿Por qué reímos? La cuestión que queremos poner sobre la mesa es, es una pregunta clave. ¿Abordó Freud el chiste judío principalmente como un fenómeno cultural con valor en sí mismo? ¿O lo usó más bien como una herramienta, como un vehículo, digamos, estratégico, para explorar tesis psicológicas más universales, diluyendo quizá su especificidad y, de paso, aspectos de su propia identidad? Mi postura va a ser que Freud sí parte de ejemplos concretos, pero su meta principal era descubrir mecanismos psíquicos universales, un objetivo, creo, netamente científico. Y yo, por mi parte, argumentaré siguiendo más la línea de Kaufman. Claro que esa supuesta universalización del chiste judío que hace Freud no fue solo una cuestión de método. Sostendré que fue estratégica, que subordinó lo específico de la cultura judía a un marco, digamos, más amplio, y que esto formaba parte de un manejo, pues, muy complejo de su propia identidad en un contexto, no lo olvidemos, muy tenso, la Viena de principios del siglo XX con un antisemitismo creciente. Muy bien, pues si te parece, empiezo yo exponiendo por qué veo la obra sobre el chiste como un esfuerzo. Fundamentalmente científico. Sistemático. La propia estructura del libro, creo, ya lo indica. Tiene una parte analítica, luego una sintética y finalmente una teórica. Freud mismo dice que quiere organizar reflexiones que tenía dispersas, esos famosos disjecta membra que cita de Horacio, lo cual ya apunta a una voluntad de orden, de buscar principios generales, ¿no? Es verdad, no se puede negar que los chistes judíos tienen mucho peso en el libro. Son protagonistas, pero yo creo que los elige como ejemplos paradigmáticos, especialmente buenos, para ilustrar mecanismos inconscientes que él considera universales. Pienso, por ejemplo, en la condensación, esa fusión de ideas, o el desplazamiento cuando se desvía el énfasis emocional, o la búsqueda de la economía psíquica, ese ahorro de energía mental que nos produce placer al entender un chiste. Freud sí que explora por qué los judíos podrían tener, digamos, una afinidad especial con el chiste. Habla de la autocrítica, de esa doble perspectiva que les da su historia. Sin embargo, el fin último parece claro: entender cómo funciona el ingenio, en general, y por qué nos hace gracia. Y desde esta perspectiva, pues, la universalización no es borrar nada, es el procedimiento científico normal. Vas de lo particular a lo general, para intentar formular leyes que se apliquen a la psique humana. Yo, la verdad, lo veo desde un prisma bastante diferente, apoyándome mucho, como decía, en Kaufman. Para ella este libro está marcado desde el principio por motivaciones muy personales y, yo añadiría, defensivas. No podemos olvidar, por ejemplo, la crítica que le hizo Fliess, Bill Hill Fliess, que era amigo íntimo de Freud en esa época, le reprochó que usara demasiadas bromas madas, literalmente, en sus cartas. Kaufman sugiere que eso le picó a Freud, le tocó la fibra y le impulsó a escribir el libro, casi como una forma de defenderse, de demostrar algo. Y tampoco es un detalle menor que el propio Freud, más adelante, le quitará importancia a esta obra, ¿eh? La trató casi con cierto desdén, podríamos decir, y apenas la revisó en ediciones posteriores, algo raro comparado con otros trabajos suyos de la misma época que sí retocó mucho. Kaufman incluso llega a interpretar la quema de su colección personal de anécdotas judías allá por 1908 como un acto cargado de simbolismo. Lo llama un autodafé, un sacrificio de parte de su herencia. Y lo que me parece crucial es fijarnos en el método. Cómo Freud coge chistes que están muy arraigados en la experiencia judía y los traduce, los reinterpreta en categorías universales, y a menudo les da como un barniz clásico romano. El Snorrer, por ejemplo, ese mendigo pedigueño tan característico, acaba siendo un ejemplo del carpe diem de Horacio. El Shachan, el casamentero, se convierte en una figura universal del sofista. Para Kaufman, esto no es solo método científico, esto es una estrategia. Una manera de Freud de poner distancia, de alejarse de su identidad judía en una sociedad que le era hostil, adoptando una máscara más aceptable, más humanista, ese Jano bifronte que menciona Kaufman, y, de paso, proteger al psicoanálisis de que lo tacharan de ser una ciencia judía.
Entiendo el planteamiento de Kaufman y es sugerente, desde luego. Pero me pregunto si no fuerza un poco la interpretación de algunos hechos. Volvamos al chiste del Schnorrer, este que pide dinero y se lo gasta en salmón con mayonesa. Freud lo usa, sí, para explicar la técnica del desplazamiento, cómo se desvía la atención, pero también para señalar una actitud que él considera universal, un cierto cinismo, digamos, epicúreo, frente a la moral establecida. Ese impulso de aprovechar el momento, el carpe diem, que según Freud todos compartimos en secreto, contra el peso de tener que renunciar a cosas. ¿Es eso realmente una ocultación? ¿O es más bien un intento de encontrar la raíz psicológica común? Lo que está por debajo, que trasciende la anécdota cultural concreta. El objetivo sería entender la función liberadora del chiste frente a una tensión psíquica que es universal. Ya, pero es que, precisamente al hacer eso, no le quita al chiste su jugo, su conexión vital con un contexto muy específico. El Schnorrer no es solo un filósofo abstracto del carpe diem, vamos. Su figura representa la precariedad histórica del judío errante, su relación tan compleja con la ley, con la pobreza, con la astucia como forma de supervivencia. Reducirlo a Horacio es, como señala Kaufman, una asimilación un poco forzada a ese marco clásico, romano, que parece que a Freud le resultaba más cómodo. Y Kaufman, aquí, hace una conexión que me parece muy interesante con el propio análisis que hace Freud de su sueño de las tres parcas. Ahí también usa el carpe diem para, según él mismo admitió después, para ocultar elementos muy personales, deseos reprimidos, llegando incluso a transformar la figura de su madre, que era judía, en un personaje de la mitología romana. ¿No ves un patrón ahí? Universalizar y clasificar, darle ese toque clásico, parece una estrategia recurrente para difuminar lo específico, lo personal y, sobre todo, lo judío. Es un punto interesante, esa conexión con el análisis de los sueños. Sí. Ahora, si pasamos a las historias del Shadchan, el casamentero, ¿no crees que ahí el enfoque de Freud es, sobre todo, analítico? Se centra en la técnica. Le fascinan los mecanismos lógicos que el chiste, digamos, retuerce, los sofismas, los fallos en el razonamiento, las representaciones indirectas. El Shadchan es un ejemplo brillante de cómo el ingenio juega con la lógica para producir placer, para lograr esa economía psíquica de la que hablábamos antes. Freud admite que siente cierta simpatía por él. Es verdad, pero ¿no es eso algo secundario frente al análisis de la forma, de la estructura del chiste? Una pista de algo más profundo. Quizá una identificación ahí, latente. Piensa en la figura. El Shadchan es un intermediario, ¿no? A menudo está en una posición precaria, usa el ingenio y a veces argumentos que rozan lo sofístico para manejar situaciones complicadas, para decir verdades incómodas o simplemente para ganarse la vida. ¿No hay un eco ahí de la propia posición de Freud como psicoanalista? Él también es un intermediario entre lo consciente y lo inconsciente. Usa la interpretación, que a veces sus críticos tachaban de sofístico, por cierto, para sacar a la luz verdades dolorosas y vive, en cierto modo, de tratar las complejidades del alma humana. La tesis de Kaufman es que Freud proyecta universalidad sobre esta figura que es tan típicamente judía para velar esa resonancia personal, al decir que los defectos que el Shadchan explota son defectos humanos universales, pues diluye otra vez el contexto cultural y quizá una posible autorreflexión. Lo que me lleva a cuestionar un poco la interpretación del auto da fe sobre la quema de las anécdotas judías. Es una imagen muy potente la que Kaufman construye sin duda, pero ¿no roza un poco la psicobiografía especulativa? Quiero decir, quemar notas, borradores, material que has acumulado una vez que terminas un trabajo es una práctica bastante habitual en el mundo académico, ¿no? ¿No podría ser simplemente eso, una cuestión de orden o de dar por cerrado una etapa? Y el recurso a figuras clásicas como Horacio o usar a Jano Bifronte como emblema del chiste por su doble cara, ¿no podría reflejar más sencillamente la sólida formación humanista de Freud? Era algo muy característico de la intelectualidad centroeuropea de su tiempo. No tiene por qué ser un rechazo activo y calculado de su identidad judía. Claro, pero Kaufman no lo ve como un acto aislado. Ella argumenta que hay que leerlo en conjunto.
no es solo quemar notas, es quemar esa colección específica de historias judías. Y eso, si lo sumas a la estrategia persistente de universalizar y reducir lo judío que vemos en el texto de 1905, y al énfasis en figuras y conceptos paganos o romanos como Jano simbolizando el chiste, pues para ella todo forma un cuadro coherente. Lo interpreta como un conjunto de gestos simbólicos, quizá no del todo conscientes, ojo, pero efectivos, mediante los cuales Freud sacrifica ritualmente su herencia judía, digamos, en el altar de la cultura europea dominante. ¿Para qué? Pues para ganar respetabilidad, para ser aceptado él mismo y sobre todo para proteger al psicoanálisis de la acusación, que era muy real en la época, de ser una ciencia judía, algo que lo habría marginado totalmente. Kaufmann incluso traza un paralelismo muy audaz con el bautismo de Heinrich Heine, otro intelectual judío que buscó a su manera un billete de entrada a la cultura europea, a través de un acto simbólico parecido, aunque Freud eligiera una vía más pagana que cristiana. Admite la complejidad de Freud, y su relación difícil con su identidad judía en ese contexto. Claro que sí. Sin embargo, sigo inclinándome a verlo más como una tensión inherente a su proyecto intelectual. La lucha honesta por conciliar su experiencia personal, su cultura, con la aspiración de construir una ciencia universal de la psique. Desde esta perspectiva, la universalización no es tanto una máscara como una necesidad del método, parte de esa búsqueda de leyes generales. Quizás su ambivalencia, sus idas y venidas, reflejan simplemente la dificultad titánica de esa tarea, más que una estrategia defensiva perfectamente orquestada. Y yo, en cambio, siguiendo a Kaufmann, veo esa misma complejidad como la huella de esa estrategia defensiva, sea consciente o no. Las ansiedades de Freud eran profundas, su propia identidad, que era fluctuante, el antisemitismo ambiental que sin duda le afectaba, sus relaciones a menudo tormentosas con figuras de autoridad intelectual como Fliess o incluso Breuer. Kaufmann sugiere, por ejemplo, que en la anécdota del crítico de arte que no encuentra al Salvador en un cuadro, Freud podría estar comparando, implícitamente, a Breuer y a Fliess con los dos ladrones. El libro sobre el chiste, y en particular su manejo de los ejemplos judíos, se convierte así en un escenario donde se representan todos estos dramas, personales y contextuales. La universalización sería la máscara necesaria, ese disfraz romano que le permite a Freud navegar esas aguas turbulentas y presentar su teoría de una forma más. Entonces, para recapitular mi posición, Freud, actuando como un científico de la psique, encontró en los chistes judíos un material excepcionalmente rico, por su agudeza, por su ingenio, y lo utilizó para descubrir y exponer mecanismos psíquicos, la condensación, el desplazamiento, la economía psíquica, que él consideraba universales, aplicables a todos. Sus referencias al mundo clásico, al humanismo, forman parte de su enorme bagaje intelectual y de su intento, creo que legítimo, de inscribir el psicoanálisis en la gran tradición del pensamiento occidental. No veo necesariamente ahí una negación calculada de su identidad, sino una aspiración científica. Y resumiendo mi perspectiva, que bebe directamente del análisis de Kaufmann, el tratamiento que Freud da al chiste judío en su obra de 1905 revela una profunda ambivalencia personal y una estrategia de universalización que, creo, va más allá de la mera metodología científica. Fue una manera, quizá no plenamente consciente, pero sí operativa, de camuflar marcadores identitarios específicos, sobre todo los judíos, y de gestionar las ansiedades que le generaban tanto el contexto antisemita como sus propias luchas internas y sus relaciones con figuras clave de su círculo intelectual. La máscara romana, en este sentido, fue un recurso crucial. Es una tarea compleja que sigue abierta y que genera interpretaciones encontradas. El trabajo de Sarah Kaufmann, independientemente de si uno acepta todas sus conclusiones al pie de la letra, sí que arroja una luz muy potente y yo diría necesaria sobre esas tensiones entre lo personal, lo cultural y lo científico que atraviesan toda la obra freudiana. Estoy totalmente de acuerdo. Más allá de la postura que cada uno tome, la lectura de Kaufmann nos obliga a mirar el texto de Freud de otra manera, a ser más conscientes de esa relación tan compleja entre el autor, su identidad, su contexto y la propia teoría que construye. Nos invita, sin duda, a seguir explorando la obra freudiana, pero quizá con una mirada más crítica, más matizada, reconociendo las múltiples capas que la componen.